Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Bolaños. Estoy llevando la carrera de Administración de Empresas. Hoy es sábado 7 de febrero del 2026. Estamos con el curso de legislación laboral. Son 7 preguntas que hay que realizar. Voy a iniciar con la primera, que dice que qué función juega el outsourcing a nivel laboral. A nivel personal, considero que el outsourcing es una forma de que las empresas buscan organizar para mejorar los costos, ¿verdad? Delegando ciertas funciones a otras empresas especializadas y gracias a esto puedan enfocarse en lo más importante de su negocio. En mi experiencia laboral, trabajé para 2 empresas. Una de ellas se llamaba, era Promérica, que trabajaba bajo un outsourcing, y la otra era Belcor. Trabajábamos bajo esa modalidad de outsourcing en el área de cobros. Aunque pues realizábamos nuestras labores en el mismo edificio con los empleados directos, no teníamos los mismos beneficios, los cuales resultaban como un poquito incómodo y desmotivante. A pesar de cumplir con nuestras funciones de manera responsable y aportar un buen funcionamiento a la empresa, existían unas diferencias en el trato y en las condiciones laborales. ¿Qué hacía esto? Bueno, nos hacía sentir que nuestro trabajo tal vez no era muy valorado en cuanto al esfuerzo que era casi que el mismo. Pero esta experiencia me permitió comprender que el outsourcing puede ser útil para las empresas, pero que también pueden generar desigualdades si no se maneja de una forma justa. ¿Por qué motivo? Porque considero que todos los trabajadores merecemos tanto respeto, buenas condiciones y oportunidades, sin importar o si no son contratos directos, o sea por medio de otra empresa. ¿Por qué pienso esto? Bueno, porque es importante que las empresas promuevan la equidad y que velen por el bienestar de todo el personal. ¿Esto con qué fin? Bueno, para mantener un ambiente laboral sano y motivador. Cuando nosotros trabajamos ahí en el outsourcing, a veces tenían actividades por metas o por alguien que cumplía años, entonces participaban todos, pero como nosotros estábamos éramos un outsourcing prácticamente, entonces no nos hacían partícipes de esas actividades. O tal vez llegaban al porcentaje de ventas, entonces les hacían un almuerzo o les hacían alguna fiesta y nosotros solamente miramos. Entonces era un poquito incómoda esa situación, pero era la forma de trabajar y así es como se trabaja en el outsourcing. La segunda pregunta dice que explica la función de los intermediarios y cuál es su responsabilidad con los trabajadores y el patrón. Bueno, ¿qué significa esto? Los intermediarios son empresas o personas que se encargan de contratar trabajadores para que presten servicios a otras empresas, es decir, funcionan como un enlace entre el trabajador y el patrón. En mi experiencia personal, he trabajado bajo esa modalidad, donde fui contratada por medio de un intermediario y enviaba a laborar a otra empresa, que es lo mismo que cuando trabajaba con Belcor. Ellos se encargaban de mi contrato, del pago, del seguro y otros trámites administrativos. Por ejemplo, en Belcor lo que trabajamos con la Asociación Solidarista. Entonces, la Asociación Solidarista nos contrataba a nosotros como un outsourcing de la empresa Belcor. Entonces, Belcor no era el que nos pagaba la Asociación Solidarista, ¿verdad? Entonces, ellos eran los que se encargaban del seguro, de las liquidaciones, de todo lo que conlleva el código laboral. ¿Cuál era su función? Bueno, ¿cuál es la función principal de los intermediarios? Es facilitar la contratación y organizar todo lo relacionado con el personal, pero también tienen una gran responsabilidad con nosotros los trabajadores,
¿Por qué? Porque deben asegurarse que se respeten nuestros derechos, que nos paguen a tiempo, que estemos asegurados, que tengamos buenas condiciones laborales. Sin embargo, muchas veces, aunque uno no trabaje en el mismo lugar que los empleados directos, no recibimos los mismos beneficios. Esto puede ser incómodo, desmotivante y demuestra la importancia de que tanto el intermediario como el patrono actúen con la responsabilidad. Además del intermediario no cumple con sus obligaciones. Si ellos no cumplen con sus obligaciones, la empresa donde se presta el servicio también debe de responder por los derechos del trabajador. En sí, los intermediarios ayudan a conectar a las personas con oportunidades de empleo, pero también deben garantizar un trato justo y un cumplimiento de la ley laboral. Para la tercera pregunta, dice, explique el artículo 18 del Código de Trabajo con sus palabras. Vamos a ver. Para mí el artículo 18 del Código de Trabajo es muy importante porque dice que una empresa no puede quitarse la responsabilidad solo porque trabaja, o sea, vamos a ver, porque el trabajador no fue contratado directamente. Aunque uno entre a trabajar por medio de otra forma, que la empresa donde realmente trabaja tiene que responder por sus derechos. Esto significa que el trabajador tiene derecho a que le paguen bien, a estar asegurado, a recibir vacaciones, el aguinaldo y todos los beneficios que le manda la ley. Si algo de eso no se cumple, la empresa no puede hacerse la desentendida, o sea, tiene que ser responsable de esto. Y para mí este artículo es importante porque nos protege a nosotros los trabajadores y evita que las empresas se aprovechen de las personas. Y gracias a esta ley, uno no queda desprotegido, aunque no tenga un contrato directo. Por eso el artículo 18 busca que siempre se respeten los derechos del trabajador y sin importar cómo haya sido contratados. En la pregunta número 4 dice que explique los 3 elementos del contrato del trabajador. Menciona aquí, sí, la pregunta número 3, 4, sí. Dice que el contrato del trabajo tiene 3 elementos que son como los más básicos que permite saber si realmente existe una relación laboral. Primero, la presentación personal del servicio. ¿En qué consiste este? En que las personas hagan el trabajo por sí mismas. Vamos a ver. O sea, que no manda a otra persona en su lugar, sino que ella es la que cumpla con sus funciones. La segunda dice que es la subordinación o dependencia. ¿Qué quiere decir? Que exista una relación de obediencia con la empresa, y esto quiere decir que uno tiene que cumplir horarios, seguir instrucciones y respetar las reglas del lugar donde usted trabaja. La tercera, la remuneración o salario, que vamos a ver, que se reciba un pago por su trabajo. Nadie puede trabajar gratis. Entonces el salario es una parte fundamental del contrato. Para mí estos 3 elementos son tan importantes porque aunque no haya un contrato escrito, si todo esto se cumple, ya existe una relación laboral. En la pregunta número 5 dice en qué se diferencia un contrato del trabajador de un asalariado con respecto a un contrato por servicios profesionales. Bueno, ¿cuál es la diferencia de un contrato de asalariado y un servicio profesional? ¿Esto cómo lo trabaja una empresa? Bueno, cuando uno es asalariado,
forma parte de la empresa. Tiene horario, tiene jefes, hay que cumplir, se recibe un salario fijo, además tiene derechos como seguro, vacaciones, aguinaldo y todos los otros beneficios. En cambio, cuando se trabaja por servicios profesionales, es como trabajar un poquito más independiente. No tiene que cumplir un horario fijo, impuestos por la empresa, sino que se hace un trabajo específico y se tiene que cobrar por eso. También debe encargarse de pagar su propio seguro y sus impuestos por aparte. Para mí la diferencia principal es que el asalariado tiene más estabilidad, mientras que el profesional tiene más libertad, pero también tiene más responsabilidades. Por ejemplo, en mi trabajo hay compañeros que laboran por servicios profesionales y se les paga según el trabajo que realizan. No con un salario fijo, ¿verdad? Sino que ellos trabajan de una forma independiente y se encargan de sus propios pagos y los seguros. En cambio, los que estamos asalariados tenemos un horario, tenemos un salario estable y beneficios como todo lo demás, las vacaciones. Por eso la diferencia es que el asalariado tiene más estabilidad y el profesional pues más libertad, pero con mayores responsabilidades. En la sexta pregunta nos indican que explique 4 contratos con nuestras propias palabras. Pueden haber entre 4 hasta 7 tipos de contrato. Vamos a ver, está el contrato por hora terminada. Es cuando uno contrata para un trabajo específico y el contrato debe terminar cuando ya se haya terminado su tarea. Puede ser que usted la pague por un avance o cuando ya el trabajo se entregue. Esto lo utilizamos como para trabajos de hora gris o para ventas o para publicidad, por ejemplo. Está el contrato por temporada, que se usa cuando se trabaja por ciertas épocas del año. Puede ser para el Día del Padre, para el Día de la Madre, ahora que ya viene el 14 de febrero, para Navidad. Por ejemplo, recuerdo en mis tiempos, cuando antes las vacaciones eran 3 meses, trabajaba por temporada. Entonces existía el permiso del patronato, entonces podíamos trabajar en zapaterías, podíamos trabajar en tiendas de ropa o en el mall o algo así, y solamente por un tiempo de temporada nada más. Está también el contrato de domicilio. ¿Cómo funciona? Bueno, es cuando la persona trabaja desde su casa y luego entrega lo que hace la empresa, ya sea por publicidad o por ventas. Entonces, su casa es su propia empresa. Mientras tanto, realizas lo que te contrata la empresa en sí y tenés que entregarlo a tiempo, pero lo puedes hacer a domicilio. A veces, qué sé yo, hay ciertas personas que se les contrata para un catering o para alguna actividad de comidas o algo así, entonces puede ser por un contrato a domicilio. También está el contrato de tiempo parcial. Es cuando usted trabaja por menos horas, por ejemplo, medio tiempo. Por dar un ejemplo, los doctores trabajan en un hospital desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y tienen su propio consultorio que es de 5 a 9 de la noche. Se contrata una secretaria o una recepcionista que es la que va a estar ahí durante ese tiempo, entonces está trabajando por medio tiempo. O hay estudiantes, chicos que están en las universidades y solamente trabajan de 7 a mediodía y después de mediodía van y estudian. Ese se le puede llamar un tiempo parcial. También está, se le puede llamar como un contrato o un trabajo ocasional. Es cuando una persona tiene que, trabaja como solo por un poco tiempo o por un algo específico. ¿Qué podemos dar como ejemplo? Tal vez igual como un tipo temporada, pero tal vez se le contrata porque
tienen mucho material para archivar, entonces se les pide que trabajen solamente por un tiempo o por una incapacidad, que tal vez haya una chica que está incapacitada por 15 días, como lo hacen las profesoras o las maestras, o mira, es que yo te voy a contratar solamente cuando sea 14 de febrero. Entonces se le puede llamar como un tipo de trabajo ocasional o un contrato ocasional. Por último está el de contrato de destajo. Es cuando no se paga, vamos a ver, cuando no se paga por horas, sino por lo que produce o por el trabajo que usted realiza. Entre más haga, más gana. Este es interesante porque a veces se contrata una persona para ventas, pero no tiene un salario fijo, sino entre más venda, más gana. Ese sería como el ejemplo de este contrato de destajo. Y para la pregunta número 7, si usted tuviera que realizar una remodelación en su casa, ¿qué tipo de contrato realizaría? Bueno, para mi experiencia, realizamos una construcción de un muro de contención y utilizamos el contrato por hora terminada y nos funcionó súper bien. Y por esta razón, en el futuro queremos construir una casita que también estaríamos utilizando este tipo de contrato. ¿Y por qué es tan importante? Porque desde el inicio se puede dejar claro cómo se va a construir, cuánto va a costar, en cuánto tiempo se va a terminar y qué materiales se van a utilizar. Este tipo de contrato es más seguro, ya que el pago se hace según, ya sea por medio del avance o cuando la obra ya se haya terminado. Y así nos asegura de que el trabajo quede bien hecho. Además, ayuda a evitar problemas, malos entendidos o gastos inesperados durante la construcción. Por eso, para mi experiencia, el contrato por hora terminada sería como lo mejor. Pues estas serían mis respuestas de estas 7 preguntas. Espero que hayan sido de mucha utilidad y muchísimas gracias.